Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos una vez más a nuestro espacio Cara a Cara. El día de hoy tenemos como invitado al economista Manuel Sutherland. Manuel, gracias por aceptar esta invitación. Un tema que preocupa a todos los venezolanos es la economía del país. Nicolás Maduro anunció que el 2021 era el año de la recuperación económica, pero ya estamos cerrando este año. ¿Eso es cierto? Bueno, gracias por estar en tu programa. Lo primero es que Maduro ha venido diciendo desde 2014 que este iba a ser el año de la recuperación económica. Ha pasado 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 es probable que sea el año de la recuperación económica. Hay bastantes estimaciones que hablan que la economía pudo haber crecido este año 2, 3, 4%. El hecho que haya crecimiento implica que hay un fin de tendencia decreciente que se da desde 2014, que viene del PIB decreciendo probablemente hasta un 80%, haciendo que Venezuela sea la tercera crisis más grande en la historia del capitalismo reciente, pero es bastante probable que el 2021 haya habido un crecimiento, lo cual no quiere decir que haya habido recuperación. Crecimiento y recuperación son cosas diferentes. La noción que se tiene es que el incremento de los precios del petróleo, la relajación en la cuarentena y algunos otros factores como la amplia dolarización informal ha favorecido a la economía y ha permitido que de alguna manera muchas actividades económicas se puedan desarrollar de una u otra forma y eso haya causado algún probable crecimiento económico. Pero igualmente estamos hablando de bajos salarios, sí, bien sea en bolívares, porque la moneda ha perdido valor, o en dólares. Hay una inflación en dólares también en Venezuela. Bueno, voy rápido con eso, pero es un tema muy importante y muy largo. Bueno, puntual para que nuestra audiencia pueda digerirlo, ¿no? Okay. Venezuela, cuando se habla de salario mínimo y de ingreso mínimo legal, estamos hablando que es aproximadamente $3 al mes. Eso es lo que se paga fundamentalmente en la administración pública y es lo que se le paga a los pensionados. El salario mínimo en el sector privado puede estar rondando, de acuerdo a la actividad, por los 80, para la actividad menor. Por ejemplo, las personas que están en tiendas ganan entre 80 y $100 y los obreros industriales como salario mínimo están ganando 120, 125. El asunto que dices, muy importante, es que ha habido un crecimiento de los precios en divisas. Muchas de las cosas que el año pasado costaban $100, ahora están costando 250 y hasta 300. Eso significa que ha habido un proceso de sobrevaluación de la moneda, del tipo de cambio, y han habido otros factores a nivel mundial que han hecho que los precios hayan crecido y que salarios que igualmente son bajos, por un salario de 100, $120 mensuales, un salario muy bajo, que no alcanza la canasta alimentaria y por ende hace que la mayoría de personas sean consideradas pobres, se ve incluso empeorado por esta inflación tan alta que ha habido en los costos de las mercancías importadas. Aquí la mayoría de las cosas que se consumen son importadas y la crisis de los contenedores que ha sucedido a nivel internacional, la crisis de la escasez de los microchips y un montón de factores a nivel mundial han hecho que los dólares rindan mucho menos. ¿Hasta qué punto el Banco Central de Venezuela puede o hasta cuándo podrá controlar el precio del dólar? Yo estoy totalmente en contra de la política monetaria del Banco Central de Venezuela, con todo respeto, ¿no? El Banco Central está intentando frenar el avance del tipo de cambio paralelo. Decimos paralelo porque todavía no hay claro. Exacto, hay varias cotizaciones que dicen 4.80, 4.90, 5. Entonces, claro, en esta circunstancia de desastre económico hay un desastre monetario y hay una anarquía en cuanto a los precios de las divisas y hay un montón de formas de pago que se solapan. Hay gente que paga en euros, que paga en dólares, que paga en oro, que paga en café, que paga en gramas de oro. Entonces, en esta situación el Banco Central ha tratado de mantener el dólar por debajo de 5 bolívares y eso lo ha hecho a costa de vender reservas internacionales a precios bajos para seguir sobrevaluando el bolívar. Nosotros hemos hecho un cálculo matemático que dice que el bolívar debería estar por lo menos 4 o 5 veces más alto, es decir, cambiar 20, 25 bolívares por dólar. Pero el Banco Central mete dólares de la renta petrolera para el mercado local y baja el precio, sobrevalúa la moneda. Eso hace que nuestra producción nacional sea menos competitiva y que los precios en divisas tiendan a crecer. Eso se hace para favorecer a grupos que importan
y no a grupos que pueden producir a nivel local o que pueden desarrollar industrias para exportar. ¿Hasta cuándo puede sostener esto el Banco Central? Con la subida de precios del petróleo y con la ampliación en la extracción que se ha venido realizando y con el badeo que ha venido realizando el gobierno de las sanciones, el Banco Central todavía tiene cancha para seguir con esta política. Pero esta política es una política sumamente destructiva, es una política que encarece los bienes y servicios en Venezuela de manera muy alta, y hay un índice puntual que se llama el índice McDonald, que indica que la moneda más sobrevaluada del mundo es la venezolana. Un índice, Sí. exacto, un índice McDonald te dice que fundamentalmente Venezuela en su comida ideal medida, es más o menos el doble o más del doble que lo que cuesta en Estados Unidos. Y es la moneda que requiere más en cuanto a cálculo de la sobrevaluación para poder comprar el índice Big Mac. ¿De qué manera impacta la crisis de la gasolina, si hablamos de petróleo, sobre la economía venezolana? El problema de la gasolina es muy grave. Todavía Venezuela está regalando parte de la gasolina con el plan que tiene de gasolina subsidiada. Con $1 puedes llenar un tanque de 40 litros. Es una cuestión completamente cocida y completamente locuaz. Y gran parte de esa gasolina se importa desde Irán. Subsidiada, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Es correcto. Por un control que hay también. Exacto. El problema de la gasolina subsidiada, que se le da un porcentaje más o menos pequeño de la población, es que genera mucha corrupción. Porque esa gasolina es revendida, es contrabando, es muchas cosas que realmente son muy dañinas para la moral y para el desarrollo económico. Y la gasolina es importada en gran parte. La gran mayoría de las refinerías en Venezuela no tienen capacidad de refinación actual y están fundamentalmente quemando el dinero que se va en corrupción, en los desvíos que estábamos hablando. Hay muy poca gasolina subsidiada fuera de Caracas, y hay poca gasolina incluso a precios internacionales, $0.5 el litro, en el resto del país. ¿Cómo impacta eso en la economía? Eso impacta gravemente porque muchos camiones que hacen fletes de alimentos están comprando gasolina a precios mucho más altos y eso lo suma. Suma y aumenta el precio de los alimentos. Exacto, lo suman a los costos de los alimentos. Si una persona trae plátanos de San Cristóbal y compra la gasolina en $2-3, ese costo lo va a ir sumando y el plátano te va a salir más caro. Hay inversionistas que piden seguridad jurídica para evitar el tema de las expropiaciones, pero ¿esto es viable? ¿Es posible con la administración de Nicolás Maduro? Brevemente. Es muy difícil. Lamentablemente, aunque haya habido flexibilización y apertura y muchas cosas que son progresivas, toda la estructura legal sigue siendo la misma. Toda la estructura legal sigue siendo muy coercitiva, muy antiempresarial y que no brinda las suficientes herramientas para que los inversionistas tengan seguridad en sus inversiones. Para cerrar, digamos que cifras, necesito cifras en cuanto a cómo se proyecta la pobreza a cierre de año y cuál es la expectativa en el área económica para 2022. Ok, el Instituto Nacional de Estadística no ha sacado estadísticas de la pobreza recientes, ¿no? La encuesta de condiciones de vida en COVID que hace la Universidad Católica, la Central y otras universidades, dice que la pobreza en los hogares venezolanos alcanza el 94%. Es decir, que el 94% de los hogares en Venezuela gasta o tiene un ingreso menor a $280 mensuales. La pobreza extrema dice que alcanza el 74% de los hogares o 70%. Eso quiere decir que los integrantes de ese hogar ganan alrededor de menos de $1 diario como agregado. Ahora, la expectativa para el año que viene es de crecimiento. Debería haber un crecimiento de 1, 2, 3, 4, 5, 4 hasta 5% si se termina de eliminar la cuarentena, si se terminan de eliminar los problemas con el COVID, si hay una recuperación en los precios del petróleo, aunque ya están muy altos, se piensa que pueden seguir subiendo por la crisis que hay, y se cree que van a haber mayores inversiones en diversas áreas, minería, la misma área petrolera. Muchísimas gracias, Manuel. Amigos de Impacto Venezuela, escuchaban pues al economista Manuel Sutherland.
para ampliarnos un poco este tema de las proyecciones económicas y cómo ha estado Venezuela en este 2021. Siempre agradeciéndole a toda mi audiencia por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura, cara a cara. Ya este es nuestro último programa de este 2021. En nombre de todo el equipo les deseamos una feliz Navidad, un próspero año 2022, a pesar de toda esta situación que estamos viviendo. Nos vemos en enero. Un abrazo.